¿cómo se llaman la otra librería? Gandhi y en Ya Puebla. estamos en vivo aquí en Estrategias para Líderes, estrenando este espacio. Para quienes no me conocen, soy Rocío Jiménez Nolasco y estoy aquí con una súper mega invitada, que es Marta Zamora. Es investigadora, historiadora, traductora, editora y bueno, pues, ¿qué puedo decir? La verdad estoy súper feliz de contar con tu presencia, Marta, después de unos inconvenientes ahí técnicos y tecnológicos. Pero les quiero platicar un poquito sobre ella para presentarla. Ella, bueno, tiene pues mucha experiencia y una gran trayectoria dentro de la investigación y bueno, es autora de este libro que se llama Maximiliano y Carlota, Memoria Presente. Está en Kindle por si les interesa comprarlo en línea o en físico también lo encontramos. También es editora de este libro maravilloso que es la recopilación de varias cartas de Carlota, de quien hoy estaremos hablando. Bienvenida, Marta, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Y gracias por todo lo que dices de mí, se los agradezco muchísimo. Sí, en efecto, tengo muchísimos años de dedicarme en forma exclusiva a la investigación histórica. Tengo 23 libros publicados. Wow. Y estoy a punto de terminar uno más que me tiene, como siempre, apasionada. Estos son libros que se hacen por amor, definitivamente por amor. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, una investigación del tipo de Maximiliano y Carlota se hace de una manera totalmente distinta, ¿no? Lo que se hace es hacer una especie de boceto de lo que piensas hacer en el caso de que haya un patrocinio económico. Sin el patrocinio económico no va a suceder. En México somos apasionados y nos lanzamos primero 4, 8, 10, 12 años estudiando un tema sin tener ningún patrocinio. Eso ya no se hace en el mundo. Así que se lo comentamos a tu audiencia para que sepa lo que esto significa, ¿no? Sí. Hacer una inversión de esfuerzo, de dinero, de dedicación, de pasión, de locura, para que salga un libro del tipo de los que me dedico a hacer yo. Totalmente, y la verdad es que es para que valoren justo la trayectoria de esta gran mujer que hoy nos acompaña. Yo había escuché todas las conferencias en YouTube que has dado, ya leí tus libros, y bueno, nada más de escuchaba, por ejemplo, que te habías tardado 16 años en sacarlo, ¿no? Sí, 16 años, pero básicamente, Rocío, porque no tenía patrocinio. Es decir, tenía que ir a Europa y hacer una investigación, por ejemplo, en los anales que existen en Viena, pero tenía que regresar en un tiempo prudente, en principio, porque tenía 2 hijos mucho más pequeños en aquel entonces, y porque necesitaba hacer una serie de otros trabajos para catálogos, para industria de muebles, para oficina, de muebles para hogar, de colchones, de perfumes, y reunir dinero para volver a ir a otro archivo. Y los archivos sobre el Segundo Imperio Mexicano, sobre Maximiliano, sobre Carlota, sobre Napoleón III, pues están extendidos por toda Europa, porque lo mismo hay cosas muy interesantes, muy importantes en Bélgica, que en Francia, que en Italia, que obviamente en Austria, pero también los hay muy interesantes en España y luego en Estados Unidos, en algunas universidades de los Estados Unidos que han hecho punto de honor de compilar historia de México, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en Texas, en la ciudad de Austin, hay una gran cantidad de archivos que son indispensables para compilar estas historias. Qué interesante. Y la verdad es que, bueno, este episodio con el que quería estrenar este espacio, lo titulamos La Emperatriz Carlota, la primera mujer en gobernar México, y vamos a profundizar sobre ella con la doctora Marta. Y fíjate que justo el fin de semana pasado estuve en el castillo de Chapultepec, donde ella Qué bien.
Qué Sí, bien. y encontré esta revista también. Me gustó muchísimo por la imagen, que es un vestido del que hablas mucho también. Y el título que dice Una mujer educada para el poder, Carlota de Bélgica. Y a mí me gustaría que le contaras a nuestra audiencia justamente esta parte de la educación y la formación de Carlota, desde su infancia, cómo la vivió y cómo es que realmente llegó a México pues a ser la emperatriz y la única mujer en ser gobernante de México. Exactamente, exactamente. Bueno, tu pregunta es muy interesante por muchos aspectos. El principal, creo yo, para mí, es el hecho de que no la conocemos. La mayor parte de los mexicanos no tenemos ninguna idea de quién fue ella y nos queda en la mente la imagen bastante esquemática y pequeña de una mujer vestida con lujo extraordinario, llena de perlitas y con una corona de diamantes, y podríamos pensar que ella estaba así continuamente. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ella era una mujer muy, muy escueta en su manera de vestir, casi monjil, te diría yo. En el día con día vestía siempre de gris y cuando estaba en audaz traía un cuellito blanco, no más que eso, ¿eh? No más que eso. Los trajes de super lujo, las joyas extraordinarias que definitivamente formaban parte de su guardarropa, estaban conservadas exclusivamente para fechas muy especiales, el cumpleaños del emperador, al que él no iba generalmente, ella iba en su representación, y nunca, nunca, y esto es algo que ninguna de las personalidades extraordinarias que he conocido en los seminarios que se hacen periódicamente sobre el Segundo Imperio Mexicano, tanto en México como en países del extranjero, me ha podido contestar. Ellos nunca se coronaron en México. No hubo una ceremonia de coronación, de manera que dejamos eso por separado, que nunca hubo una pompa y circunstancia en la Catedral de México donde ella hubiera podido lucir los trajes de los que hablábamos, la capa de armiño y las joyas que había heredado de su familia en Bélgica. Ella fue una persona que formó parte de una familia muy pequeña, papá de origen belga, criado en Inglaterra, se corona como rey de Bélgica precisamente en Inglaterra y regresa a ser el rey Leopoldo I en Bélgica. Está casado con una mujer muy dulce, muy sencilla, que va a ser la madre de Carlota, pero que tenía ya un problema de salud muy profundo, tenía tuberculosis, que era una enfermedad no curable en aquel entonces y que simplemente va avanzando, va avanzando. Esta mujer ha dado a luz a 2 hombres antes que Carlota, y luego Carlota, que es su tercera y última hija. Cuando se muere la madre de Carlota, Carlota tenía 12 años y queda en las manos de su abuela por un periodo muy corto en que esta mujer trató de quedarse con ella lo máximo posible para ayudarla a pasar el periodo de duelo y entregarla a su padre en adelante, porque la abuela tenía que volver al lado de su esposo, que era el ex rey de Francia y que estaban asilados en Inglaterra después de la pérdida de la corona. Entonces, Carlota crece con 2 hermanos. El papá tuvo la oportunidad de conservarla separada de los hermanos con una educación adecuada a una princesa mujer, ¿no? No lo hizo. La integró a sus 2 hermanos y juntos crecieron y juntos estudiaron, de manera es que ella era tan buena caballista como sus hermanos, había estudiado técnicas y estrategias militares como sus hermanos, economía, política, básicamente europea, desde luego, pero estaba preparada igualmente que sus hermanos para gobernar.
nada más que estaba creciendo en un país con una ley sálica. Ustedes saben que con la ley sálica las mujeres no heredan tronos, nunca, a ninguna edad y en ninguna circunstancia. Entonces, su hermano mayor hereda el trono de Bélgica cuando Carlota ya está aquí en México, no antes. Pero ella llega a México, profundamente dolida, como una muchachita que ha perdido a su madre muy tempranamente y que no tiene otra figura femenina junto a ella, porque la abuela permanece durante algunas semanas y nada más. Continúa con una correspondencia muy cariñosa y muy cercana, pero correspondencia. No hay nadie cercano a ella, no tiene otra hermana, no tiene una tía, no tiene una persona femenina que esté cercana a ella fuera de sus institutrices, ¿no? Entonces es una muchacha introvertida, es una muchacha que no comparte lo que le pasa. Tiene un matrimonio no consumado y llega a un imperio muy, muy endeble que poco a poco y muy rápidamente en el transcurso de 2 años se le está destruyendo en las manos y que además es culpada por muchísima gente a su alrededor como ser el origen de que esto haya tenido lugar, es decir, de que su esposo Maximiliano de Habsburgo haya aceptado esta corona porque no había otra oportunidad. No había otra oportunidad de heredar un reino, ¿no? Porque en el caso de Austria, que era la casa original de Maximiliano, su hermano estaba lleno de salud, extremadamente joven, y empezando una familia, ya tenía 2 hijas, una tercera había muerto, pero tenía 2 hijas vivas y tenía un heredero, ya un heredero varón. De manera es que Maximiliano estaba en esas condiciones en un tercer puesto en la fila para heredar esa corona. Y en el caso de Bélgica, bueno, habían 2 hermanos de Carlota y su papá vivía. Su padre muere, como les digo, cuando ellos ya estaban en México. No había muchas oportunidades para ellos y eran 2 personas jóvenes y 2 personas educadas para gobernar. Porque el caso de Maximiliano era similar, es decir, pese a que era uno de 4 hermanos, los 4 hermanos habían sido preparados para gobernar, nada más que el trono lo hereda el mayor, y nada más. Y de hecho, no hay... sí, de hecho, él le hace renunciar a todos los derechos que tiene Maximiliano en cuanto acepta la corona de México, ¿no? Exacto. Sí. Tiene que firmar el pacto de familia y lo eliminan de cualquier posibilidad de heredar el trono de Austria o de reclamar cualquier tipo incluso de ayuda económica, porque ya no tiene derecho a ella, dado que ahora va a ser emperador de México. Claro. Oye, y cuéntanos un poco, pues, esta llegada, esta, pues, tal vez bienvenida, un poco malaventurada, yo creo que desde ahí el recibimiento de las chinches en el Palacio Nacional, que siempre lo cuentas de forma tan amena también en tus conferencias. Y pues, es horrible, ¿no? Tú decías, sí, o sea, tal vez ellos esperaban un evento, ¿no? Esta ceremonia y pues no fue nada así, ¿no? Bueno, había, si se puede llamar culpa, había un poquito de culpa de parte de Maximiliano. Cuando ya se formaliza el asunto de que ha aceptado la corona en una segunda visita a Francia, que ya le dan trato de emperador, ¿no? Entonces, empieza la correspondencia con México y empiezan a preguntarle dónde va a vivir, ¿no? ¿Dónde va a ser la sede de la familia del emperador? Familia que está compuesta en ese momento solamente por su esposa, pero ellos tienen un contrato, lo que les están ofreciendo es una corona hereditaria. No se piensa que nada más va a ser mientras ellos vivan, sino que son una pareja joven,
Él tiene 33 años, ella va a cumplir 24 cuando está en México. Se espera que tengan hijos. Claro. Es totalmente esperado. Y esta corona que se les está ofreciendo de México es un imperio hereditario, de manera que es a largo plazo. Pero ni tuvieron hijos nunca, ni consumaron su matrimonio, ni eso progresó. El imperio era endeble desde que llegó. Estaban ellos aquí porque estaban apoyados por el ejército más importante que había en el mundo en ese momento, el ejército francés. Pero ese ejército también tenía un contrato con ellos y era un contrato temporal. Es decir, ellos en el momento de llegar debían empezar a construir un ejército mexicano imperial, porque de hecho existía un ejército, pero era el ejército de Juárez. ¿Qué es lo que pasó? Pasaron muchas cosas, Rocío, muchas cosas, pero yo creo que una de las circunstancias que operaron en contra de que el imperio se consolidara fue la ignorancia de Maximiliano respecto a quién era y qué significaba para México un personaje fundamental, el presidente de México, Benito Juárez. No lo conocía, no lo entendía y llega a hacer en varias ocasiones, no en una, proponerle un empleo dentro de su imperio a Benito Juárez. Nosotros que sabemos de esa personalidad sólida, increíblemente convencida de su papel en la historia y su papel en el momento mexicano, eso es risible, completamente risible, ¿no? Que le ofrezcas, mire, si usted deja de combatirme, le puedo dar la Secretaría de Justicia. Pues sí, desde luego fue algo que Juárez ni siquiera consideró, ¿no? Claro. Y luego la cuestión de que nuestra cultura, con esa combinación de religiosidad y de ritos prehispánicos, también era algo muy poco comprensible para ellos, ¿no? Claro. Ambos eran de familias muy, muy apegadas a la religión católica, pero una religión católica europea, en el caso de ella belga y en el caso de él austríaca, muy profundamente creyentes, pero que no entendían para nada esta combinación de ídolos tras los altares, ¿no? Esta combinación de ceremonias semi-religiosas muy apegadas a la cultura prehispánica de la zona central de México. Claro. No la comprendían, ¿no? No la comprendían. Entonces, había muchas circunstancias, pero en el caso específico de Carlota, imagínate nada más que llega una muchacha, porque te digo, cumple 24 años cuando llegan a Puebla, y 24 años y días cuando llega a la Ciudad de México ya como emperatriz. Uh-huh. Entonces, los primeros ministros, las personalidades más importantes en el gobierno de la ciudad y del país, eran hombres de 70 años, como era normal en aquel entonces. Con una gran experiencia, ¿no? Y un concepto de su virilidad muy, muy acendrado. Una mujer nunca los había gobernado, claro. Nunca les había dado órdenes. Sí. Y Carlota era una mujer que se despertaba igual que su marido a las 6 de la mañana o antes, y a las 6:30 citaba a sus primeros ministros. Creo que eso es lo que hace López Obrador ahora, pero no se usaba antes de López Obrador. Eso de que un ministro tuviera que estar bañado, desayunado y peinado a las 6 de la mañana con su reporte a mano, no se había dado antes, pero con Maximiliano y Carlota se daba. Claro. Y esta era una mujer que, como tú bien lo mencionabas, fue la primera mujer y la única que ha gobernado este país. Entonces, les daba trabajo a estos ministros setentones,
acostumbrados a tratar exclusivamente entre hombres, entre ellos y con un gobernante, sea este cual fuera, y de repente es una mujer la que les da órdenes, y una mujer que tiene la tercera parte de su edad, y una mujer extranjera, Claro. que aunque ella había hecho un esfuerzo mucho mayor que el de Maximiliano para dominar el español, desde luego no era perfecto, ni remotamente, ¿no? Y hablaba con acento francés, desde luego. Y se comunicaba de manera mucho más fácil con aquellas personas que hablaran francés. En aquel entonces, y hasta hace muy poco tiempo, mi hermano, por ejemplo, mi hermano mayor, estudiaba en libros publicados en francés y estudiaba para ser abogado en México. Wow. ¿No? Pero muchos de esos ministros entendían el francés, no todos, pero muchos, porque una persona que accedía en México a una educación superior generalmente tenía que tener cuando menos conocimiento, sino dominio del francés. No nos damos cuenta, Rocío, de que siendo latinoamericanos, nosotros tenemos una influencia muy grande del francés y de la cultura francesa, mucho más que una persona que está en Guatemala o en Costa Rica, y no hablemos de Argentina o de Chile. Nos damos cuenta cuando viajamos y damos conferencias ahí que hay ciertos dejos y ciertas cuestiones muy francesas en nosotros los mexicanos. Tuvimos una intervención larga de 5 o 6 años y tuvimos ese imperio, desde luego, pero también una admiración general por esa cultura. Los vestidos que las mujeres importantes de la sociedad mexicana portaban o eran franceses, traídos de ese país, o eran diseños franceses que una costurera hábil mexicana reproducía. Pero los perfumes siempre fueron los mejores franceses, la moda, la literatura y desde luego los libros en los cuales los mexicanos de élite fueron educados eran impresos en Francia. Sí, y bueno, yo quiero aprovechar esto que comentaba sobre su carácter también, porque dicen que era una mujer también muy malhumorada, muy, ¿no? Que siempre andaba de malas, que regañaba a sus damas, pero creo que ella era, pues, sin duda una mujer muy preparada, muy educada, y por lo que leía y escuchándote también, pues llegaba con las damas de México y les preguntaba cosas de historia, cosas de cultura, de dónde nació este nombre, ¿no? Por decir algo, Tenochtitlán, y pues sus damas no sabían qué responderle y ella se enojaba. Y tiene que ver un poco también con, no comparando, pero ambos, tú lo mencionaste, fueron como educados para el poder, ¿no? Para ser gobernantes. Pero sin duda yo veo más características ahora sí que en la forma de ser de Carlota para poder mandar. Y a diferencia de Maximiliano, que tal vez como ya un poco platicaste, hasta un poco ingenuo, ¿no? Pero Carlota sí tenía ese carácter tal vez para gobernar. Y en este libro en el que les comentaba que venían las cartas, que tú editaste y también tradujiste, justo en muchas ella menciona su culpabilidad, incluso de que si ella hubiera estado al mando de los ejércitos, pues el fusilamiento de Maximiliano no se hubiera dado en Querétaro. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Si ella hubiera realmente tenido pues ese poder, si lo hubieran dejado, hubiera sido algo distinto. Creo que es difícil que hubiera triunfado. Indudablemente, como tú lo mencionas, por lo que sabemos de ella, de muchas fuentes, incluso de su propia mano en este libro maravilloso, que no es de mi autoría, como tú lo dices, es simplemente que lo traduje y lo publiqué porque creí que era un libro fundamental para que en México conociéramos mejor quién fue nuestra emperatriz, ¿no? ¿Quién fue ella realmente? No la muñequita de pastel que nos enseñaron, no, no, no. Esta era una mujer muy preparada y era una mujer, como tú dices, de mucho carácter, de mucho mal humor.
Había muchas razones por las cuales tener mal humor. Era culpada por ambiciosa continuamente. Era rechazada por ser mujer porque los ministros y la gente importante de México decían, nosotros no elegimos a una emperatriz, elegimos un emperador. La señora puede ir a espectáculos de flores, arreglar la Alameda Central, ver cuestiones de jardinería, probablemente ayudar a los niños o a las mujeres solteras o de tercera edad, pero no en el gobierno de un país, de un imperio, ¿no? Eso no estaba experimentado antes y era rechazado. En el caso de las mujeres que mencionas, básicamente las mujeres que la acompañaban como damas de compañía, debes pensar, no sucede todavía, Rocío, no sucede todavía, no es una cosa del pasado solamente. Muchas de estas mujeres que están casadas con hombres importantes en la industria, en el comercio, en el gobierno, son tristemente mujeres florero, son mujeres que se visten y se arreglan y se enjollan para demostrar que su marido es importante. Entonces, para ellos es importante llevar a una mujer que está arreglada y enjollada a ese nivel, para que se sepa que él es un hombre importante que puede permitirse arreglarla como tal, ¿no? Lo que pasa es que a la mayor parte de estas mujeres nunca nadie les dirige la palabra, nunca nadie les pregunta qué hacen o qué les gusta o qué les gustaría hacer. Nadie. Están ahí para decorar nada más. Y entonces estas damas de compañía de Carlotas eran damas de decoración. Y el hecho de que ella les preguntara cuándo se construyó el Palacio de Minería, qué arquitecto lo hizo, en qué año se construyó tal fuente o en qué año se abrió tal avenida, lo único que hacía era sentirlas minusválidas, estúpidas, ¿no? Claro. Entonces ella no tenía que agredirlas, simplemente con el hecho de hacerle ese género de preguntas, las colocaba en una situación en que se sentían de menor valor y se sentían que las menospreciaba o se sentían tontas, ¿no? Entonces, sí, no tuvo, Carlota no fue una persona apreciada en México. Los ministros, ya hablamos por qué razón, y las mujeres que la rodeaban tampoco. Ahora, teníamos otro problema encima. Nosotros no teníamos una cultura del protocolo de un imperio. Claro. Entonces, la tocaban, por ejemplo, cosa que está totalmente prohibida, o se referían a ella como Carlotita. Te voy a decir que en mi familia, en mi casa, mis mugres hijos le dicen Carlotita. Pero lo hacen por cariño, nada más que ella era una princesa belga, archiduquesa de Austria y emperatriz de México. No se le dice Carlotita. Claro. Piensen que, por ejemplo, a la reina Isabel, maravillosa, y que le mandamos un beso todos los mexicanos desde aquí, nadie le decía Chabelita, por favor. Obviamente no. Entonces, piensa que ella sale en un primer día que tú hablabas de que vienen de una recámara que estaba llena de chinches. ¿Por qué? Pues porque Maximiliano nunca dijo todo lo contrario. No me busquen en dónde voy a vivir. Yo quiero llegar y elegir yo. Y claro, llegó y eligió el castillo de Chapultepec, que estaba dado al Cuas y que había servido de escuela militar y de almacén y de bodega, de archivo y de mil cosas. Entonces necesitaba mucho trabajo, pero él tenía un ojo estético fabuloso. Entonces dijo, ahí es donde yo quiero vivir, nada más que le habían medio limpiado por arriba un espacio dentro del Palacio Nacional que también estaba en mal estado, y que él hizo mucho por él, mucho de lo que vemos ahora, el lujo que tenemos en ese palacio, el hecho de que se quitaron plafones horribles que ocultaban vigas maravillosas, todo eso lo hizo él, ¿no? En muy poco tiempo,
nada más gobernó realmente 2 años. Años. Estuvo en México, en la capital, 2 años y medio, pero el último medio año ya no tenía dinero, ya no gobernaba, ya estaba a punto de huir, porque lo que hace él al salir de la Ciudad de México hacia Querétaro es lo que llaman algunos historiadores muy atinadamente una huida hacia adelante. Uh-huh. Entonces, la imagen que tenemos de Carlota se modifica en mucho para bien, para mostrar una mujer trabajadora, tenaz, que era una cualidad que Maximiliano no tenía. O sea, Maximiliano a veces empezaba buenas ideas, pero en 2, 3 días se le olvidaban y se le ocurría otra nueva que lo apasionaba, y pasado mañana era una tercera o una cuarta, y luego venía una caída. Considerando lo que sabemos ahora de los problemas mentales, es muy probable que él fuera un maníaco depresivo, ¿no? Una persona con unas alternancias de subidas maravillosas, cuando pensaba que iba a crear un París aquí en México, iba a tener una avenida así como las avenidas Haussmann en París, y empieza el Paseo de la Reforma, o iba a construir otro castillo, o iba a hacer un tercero o cuarto diseño de jardinería, y todo simultáneamente, pero no había la tenacidad, el llegar a un punto en el que se concretara una idea. Ella era lo contrario, ella era la tenacidad y la exigencia personificada, y eso operaba en cierta medida muy grande en su contra, porque no tenía muchas personas leales a su lado. Diría yo que tenía una. Y bueno, como bien dices, lamentablemente eso se sigue replicando hasta estos días en nuestro México, ¿no? Llegamos a puestos de poder, de cargos de liderazgo, y de todas formas seguimos siendo como ese objeto de por qué me va a mandar una mujer, ¿no? Y en ese momento, una niña de 24 años que llega a México como emperatriz, pues por supuesto que seguramente estaba fuera de lugar completamente, ¿no? Estaban fuera de lugar. Volviendo a tu pregunta, que me parece muy interesante, si ella hubiese sido al revés, imposible en esa época, pero si hubiera sido al revés, ella hubiera sido emperatriz y él simplemente el príncipe consorte, una situación como la de la extinta reina Isabel, que tenía al duque de Edimburgo junto a ella, pero no tenía ningún poder. El varón, ¿no? Hubiera evitado Querétaro, como ella lo pone en una de sus cartas cuando ya está perdiendo la mente. Si yo hubiera estado a cargo del ejército, Querétaro no hubiera sucedido. Esto es más o menos como ella lo pone. Muy difícilmente, Rocío, muy difícilmente. Estaban en México de manera anacrónica, es decir, México ya había avanzado en su desarrollo político y tenía un presidente legalmente elegido. El hecho de que vengan un matrimonio a ocupar un imperio, pues para algunas personas podía haber constituido un sueño de estabilidad, cosa que México no había tenido en muchos años. Los gobiernos se sucedían unos a otros, de uno u otro bando, los liberales o los conservadores, o los de aquí o los de allá, pero México no tenía estabilidad y no había posibilidades de crecer y de tener una confianza para invertir cuando no sabía si mañana o pasado llegaba otro ejército. Una cosa que para mí significó mucho fue darme cuenta que para el resto del país, no la capital, pero para el resto del país, ya les importaba poco quién demonios gobernaba, nada más que no pasaran por su pueblo y les quitaran todo, porque les quitaban todo. Llegaba un ejército rojo y les quitaba todas sus gallinas, todos sus burros, todos sus caballos, todas sus cosechas, y pasaban.
y dentro de unos días o unos meses pasaban los azules y entonces les quitaban todas sus gallinas, todos sus burros, todas sus cosechas. Pues, ¿cuál era la diferencia? ¿No? Lo que querían era un gobierno estable que dijera por aquí y que ya nadie les robara, porque en exceso de eso estaban todavía pues, todas las gavillas de simples ladrones, ¿no? Que se escudaban en que no había estabilidad y que nosotros somos juaristas y en realidad lo único que venían era quitarte todo lo que te pudieran quitar, ¿no? Totalmente. No había una visión política, una visión de ayuda a que México fuera un mejor país o un más estable, para nada, ¿no? Claro. Para nada. Y de hecho, pues por eso se va este grupo de conservadores a pedirle, ¿no? A Maximiliano, porque yo creo que ya estaban hartos, tanto conservadores como liberales, de esta inestabilidad, ¿no? Y bueno, hace un rato mencionabas también esta parte de un imperio hereditario y quiero entrar a no me quiero quedar con la curiosidad también, un poco entre, no sé si un tema tabú, escabroso, de chismecito, no sé, porque, bueno, como sabemos, pues también Maximiliano tenía otro tipo de preferencias sexuales, ¿no? Dejó abandonada incluso a Carlota en varios lugares. Se sabía que dormían por separado, que todo el tiempo estaban en distintos lugares, pero sin embargo él tiene un hijo con la India Bonita, de la que también narras en tus conferencias, en tu canal de YouTube, por cierto, síganla, es espléndida contando las historias y todas las anécdotas que ha vivido. Y por el otro lado, también Carlota, pues cuando regresa a Europa a pedir el apoyo de Napoleón III y del Papa, tú comentas también que es porque está embarazada, por supuesto no de Maximiliano, ¿no? Pero también adoptan a unos nietos de Iturbide, que es el primer emperador de México. Entonces, toda esta parte de los hijos, de querer tener herencia, de a quién le vamos a dar el poder cuando terminen, incluso también le puedo llamar un tanto ingenuo, ¿no? Pero bueno, yo he leído, bueno, ya supe por ti lo que pasó con el hijo de Maximiliano, pero del hijo de ella, ¿tú qué nos podrías comentar? Mira, los dos hijos fueron realidad. Hubo unas temporadas larguísimas, quizá hasta de años, en que llegué a pensar, por ejemplo, que la supuesta India Bonita, madre del único hijo que tuvo Maximiliano, no había existido. Llegué a pensarlo. O sea que en Cuernavaca tú puedes ver restaurantes, puedes ver hoteles que se llaman la India Bonita, precisamente en memoria de esa muchachita, que era una muchachita sumamente joven, ¿eh? Llega a Cuernavaca con 16 años, tiene al niño a los 17 y muere muy pronto, muere antes de los 18, wow. Muere muy pronto. No la encontraba yo por ningún lugar, Rocío. Y llegué a pensar que era una leyenda, que la creó probablemente Maximiliano pensando en demostrar que es decir, si él realmente era homosexual como lo pensamos y como hay, digamos, indicios muy claros de tipo legal y de otras fuentes, si realmente él tenía una tendencia homosexual, entonces este embarazo y este niño, que forman parte también de su correspondencia, ser una forma de decir, yo sí puedo tener hijos. Uh-huh. Entonces, si no hay hijos en el matrimonio, por ende, la estéril es ella. Uh-huh. Fue muy cruel de su parte colocarla en esa posición. ¿Por qué? Porque el carácter introvertido, que todo se lo tragaba, que no compartía con nadie lo que le estaba pasando de Carlota, que los médicos actuales creen que es el origen de su locura, ¿no? El hecho de que ella no haya tenido una salida, hablábamos de que no tuvo una persona femenina cercana con la cual ella pudiera compartir
tristezas de su matrimonio, lo que le afectaba perder el imperio, en fin, todo lo que estaba encima de ella al mismo tiempo, ¿no? El hijo de Maximiliano fue una persona que nunca hizo nada en la vida, creció a cargo de una familia amiga de Maximiliano, dueños de plantaciones en las afueras de Orizaba, Veracruz, pero nunca se independizó hasta que lo corren de la casa, ¿no? Y es una persona que nunca hizo nada con su vida y finalmente es fusilado en París por traición a la patria, porque se une al espionaje de la Mata Hari. En el caso del hijo de Carlota es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Es un hombre que crece en París, básicamente, ya en su edad adolescente hacia adulto, hace una carrera total en Saint-Cyr, que es la academia más importante militar de Francia, llega a ser general, trabaja muy cerca de De Gaulle, o sea, vean qué cercano está, ya son nombres que nos parecen mucho más familiares, y muere muy cercano a los 100 años con una carrera militar extraordinaria y una entereza y una discreción muy parecida a las de su madre, ¿no? Okay. Sabe perfectamente, conoce desde tiempo muy temprano que algo extraño pasa con él, ¿no? Porque no tiene papá ni mamá, pero hay dinero suficiente para que estudie en Saint-Cyr y pertenezca a la caballería del grupo, que tienes que tener caballos pura sangre, una colección enorme de uniformes que no son baratos para nada, y siempre había dinero para su educación, que nadie sabía de dónde provenía, pero los rumores corrían, ¿no? Que era hijo de una emperatriz de México y que era hijo de una mujer que había sido parte de la realeza reinante en Bélgica. Y a mí me interesaba muchísimo platicar de este tema de Carlota contigo, sobre todo cuando estuvo aquí en México, porque, como bien dices, poco se sabe y muchos autores a los que he leído siempre dicen que la única referencia que aparece en los libros sobre Carlota es y la esposa de Carlota, y la esposa de Maximiliano murió estando loca, ¿no? Entonces, eso es, bueno, aquí por supuesto muestra indicios, regresa a Europa, se agrava la enfermedad, pero es lo único que podemos saber a veces y es desafortunado. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras sobre este legado que dejó Carlota en México, porque a pesar de haber sido muy corto, creo que dejó mucho, ¿no? Sí, ella apenas alcanza un poquito menos que 2 años en México antes de que salga del país, tratando de ocultar su embarazo, que no estaba oculto, porque si ustedes recuerdan, en México cantamos mucho Adiós, mamá Carlota, la gente se alborota al verte tan gordota. O sea, esto era una canción que cantaba el ejército mexicano. Sí sabían o sí sospechaban, pero a la vez también estaba tratando de conseguir ayuda para que se salvara el imperio, ayuda económica de parte del imperio de Napoleón III en Francia y ayuda moral y de empuje muy importante del Papa. No consigue ninguna de las dos. Y es, digamos, que lo último que su cerebro resiste. ¿Qué hizo en México? Hizo mucho, con muy poco tiempo, con estas circunstancias en contra que ya hemos platicado, y con el hecho de que no tenían dinero. No tenían dinero. Todo el dinero que entraba a México entraba básicamente a través de las aduanas, y la aduana principal era Veracruz. Y era precisamente el motivo de la intervención. Esa palabra intervención, que realmente acabó por ser una invasión del ejército francés en nuestro país, se refería a intervenir la caja, es decir, a que todos los ingresos que hubieran ahí no se quedaran en México, sino se repartieran entre los 3 países a los que les debíamos dinero,
Inglaterra, España y Francia. Entonces, una vez que se cubrieran esas deudas, liberaban las aduanas. Les digo, Tampico, Veracruz, etcétera. Pero el ingreso principal provenía de Veracruz. Una vez que se retiran esos ejércitos de intervención y queda solamente Francia, la mayor parte, más del 90% del ingreso de dinero, se iba para pagar el ejército que defendía a Maximiliano, el ejército imperial. Entonces, en escueta síntesis, te diría que nosotros pagábamos, México pagaba el ejército que lo invadía. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, pero nosotros pagábamos el ejército que estaba aquí para proteger los intereses de Francia, básicamente. Básicamente, que estaba a cargo de, que Napoleón quería invadirnos para detener el poder en Estados Unidos y, por supuesto, pues, tener ese poder aquí y conquistar México, ¿no? Cuando ya teníamos un presidente. Exacto, pero eran intereses franceses en última instancia. Entonces, el ejército debiera haber sido pagado por Francia, claro, pero estaba pagado por México. Ahora, cuéntanos un poquito sobre su regreso a Europa y, este castillo de Miramar al que regresa. De hecho, está pues enclaustrada durante un tiempo hasta que básicamente su cuñada la regresa a Bélgica, ¿no? Y pues empieza con toda esta serie de demencia. Se entera a los 6 meses que ya fusilaron a Maximiliano, pero le sigue escribiendo cartas, ¿no? Pues esta historia, ¿no? De ella y que yo creo que cualquiera que hubiera vivido esto que vivió ella hubiera enloquecido, ¿no? Pero este regreso a Europa de Carlota, ¿cómo fue? Bueno, ella ya había dado visos de locura aquí en el país antes de salir, ¿no? Y sobre todo en el regreso del viaje que ella hace a Yucatán, ya regresa en muy mal estado. Maximiliano, incluso este es algo que me encanta recordar, la encuentra en el camino entre Puebla y México, y al ver el estado mental en el que está, decide no entrar a México porque en México le tenían preparado arcos de triunfo y fiestas y reuniones y no pueden verla en ese estado en que está segura de que la quieren envenenar. Y que está segura de que la gente la quiere muerta y que todo mundo está en contra de ella, etcétera, ¿no? Entonces se meten a los lagos que todavía existían uno tras otro, y van del lago de la Lagunilla al lago de Chalco y se conectan con el lago de Xochimilco. Wow. Y salen hacia la carretera hacia Cuernavaca y dejan a todo mundo aquí con los arcos de triunfo y todo lo que necesitaban para recibirla después de su viaje a Yucatán, que era un viaje que nadie había hecho previamente, no un gobernante, ¿no? Era un viaje con muchas dificultades y requería de mucho tiempo. Y Carlota finalmente se recupera un poco en Cuernavaca, pero allí, estando en Cuernavaca, se entera de la muerte de su padre, que había sucedido desde que ella estaba en Yucatán. Cuando ella está atravesando por un pueblo que se llama Calquiní, su papá estaba muriendo en Bélgica. Pero la situación de la comunicación de finales del siglo XIX no eran las mismas que ahora, ¿verdad? Nos enteramos de un terremoto terrible en Turquía cuando se estaban apenas cayendo los edificios y los veías, los podías ver, no solo te enterabas, lo ves. Claro. Y estamos tan acostumbrados a esa comunicación casi inmediata que nos es difícil entender que podían pasar varias semanas antes de que ella se enterara de que su padre había muerto. Claro. ¿Sí? Entonces, ese último golpe, todavía le va a faltar que poco tiempo después se muere la abuela,
el único personaje femenino dentro de su familia que significaba algo para ella, ¿no? Claro. Entonces, esas muertes, el hecho de que se está cayendo el imperio, los viajes que la dejan exhausta, todo se coordina para que ella pierda la mente y la tienen que llevar a Miramar, pero en Miramar no está en el castillo. Okay. Está en una casona que nosotros los capitalinos denominaríamos porfiriana. Y bueno, y en Puebla también tienen este tipo de casonas porfirianas. Entonces nosotros le llamaríamos una casona porfiriana que está en el jardín. Y se llamaba la Casa del Jardín, Gartenhaus. Okay. Es ahí donde ella queda, pues, presa. Esa es la realidad, presa, para que no salga y que la gente no la vea loca, ¿no? Claro. Y embarazada. Y embarazada. Las dos cosas. Y no de Maximiliano, ¿no? Además. No, era obvio, porque quizá con otro tipo de personalidad de ella, más extrovertida, más viva la Virgen, ella pudiera, no sería la primera mujer, ni la primera mujer real de casa real que le atribuyen un hijo a su esposo. Ella pudo haberle dicho, mira, voy a tener un hijo, ¿lo anunciamos como propio o qué hacemos? Tú dices, ¿no? Y entonces hay muchísimas historias de hijos fuera de matrimonio que fueron reconocidos como de la pareja real, porque así convenía a la historia y a su realidad de momento. No fue el caso, ¿no? No fue el caso. Entonces, todo se combinó y una juventud todavía, porque Carlota pierde la mente ya totalmente cuando tenía 26 años y vive 60 años más. Sí. Pero todo esto lo pueden leer en Maximiliano y Carlota, Memoria Presente. Todo esto que les cuento ahora está ahí narrado con un lenguaje totalmente accesible. No es un libro académico con pies de página que son más grandes que el texto. No es un libro para 15 especialistas. Es un libro para todo aquel que quiera saber un poco más de ese periodo muy importante de historia de México, que es el inicio de una nación. Es cuando ellos se van, cuando ellos desaparecen, ella en su locura, él muerto en Querétaro, que México realmente se empieza a convertir en una nación alrededor de Benito Juárez. Ay, Marta, pues yo quisiera hacer como la segunda, tercera, cuarta parte contigo, porque hay mucho de qué hablar todavía, cómo incluso aprovechó esta parte de su locura, su riqueza, y bueno, pero ya se nos está acabando el tiempo. Pero los libros están ahí muy accesibles en Puebla, los pueden comprar en la librería profética preciosa que tienen ahí, tienen también una librería Gandhi preciosa, en Puebla, y los pueden comprar por internet, en Amazon, en gandhi.com, y ir poquito a poco enterándose. La historia, Rocío, tú bien lo sabes porque haces lo mismo que yo, es maravillosa cuando uno realmente se interesa por un tema y no se pongan a leer algo por obligación. Tiene que ser por placer. La lectura tiene que ser por placer. Y si ustedes leen por placer, ¿saben qué va a pasar? Sus hijos y sus nietos van a leer por placer. Totalmente. Porque ese fue mi caso, ¿no? Mi madre era una gran lectora, mi hermano mayor también, y yo no hallaba el momento de poder saber leer, y claro, a los 4 o 5 años ya leía. ¿Por qué? Claro, quizá no un libro de 400 páginas, pero empiezas a leer a tu nivel y no importa si los siguientes son novelas rosa de amor, donde ella tiene la cabellera leonada y el seno turgente, lo vas a superar y vas a ir leyendo cada vez cosas más interesantes y más profundas.
Pues yo te agradezco muchísimo, Marta, que nos hayas acompañado este tiempo. Y ya nada más para cerrar, quisiera que nos compartieras algo. Bueno, aquí Eve preguntaba por qué te empezó a interesar la historia de Carlota, pero aparte de eso me gustaría que les dieras a las mujeres, sobre todo ya más que estamos comenzando pues este mes dedicado a las mujeres, ¿no? Que ojalá que no nada más fuera un mes, pero sí quería hablar por eso y empezar contigo hablando de una mujer que gobernó México, ¿no? Mira, en realidad cuando empecé a estudiar, ¿por qué? Primero te respondo por qué. Soy chilanga, nací aquí y aquí he vivido toda mi vida. Soy una gran viajera, a veces por placer, pero mucho también por estas investigaciones que requieren de viajes continuos y a lo largo de mucho tiempo. ¿Por qué me interesé por Maximiliano? A los chilangos, hasta hoy día, dentro de cada año escolar, una de las actividades extracurriculares es llevarnos al castillo de Chapultepec. De manera es que a lo largo de mi kindergarten, de mi primaria, de mi secundaria, que es hasta ahí que llegó mi educación en aula, nos llevaban al castillo mínimo una vez al año. Ver esos cuadros maravillosos, copias de Winterhalter, te dejaban una curiosidad. Yo siempre quería saber quiénes eran esos señores con ropa tan bonita, ¿no? Exacto. Cuando empecé a estudiar a Maximiliano, la idea era estudiar a Maximiliano como emperador de México. El descubrimiento de que Carlota no era simplemente una figura de segunda, ¿no? Un personaje sin ninguna importancia para mí. Ahora, yo he notado que en los últimos años hay un interés muy especial en las mujeres, en escribir libros sobre mujeres, en hacer obras de teatro sobre mujeres, y Carlota está de moda. Aquí en la capital hay un hotel con el nombre de Carlota, hubo un restaurante muy grande y existe uno pequeño con su nombre, y yo he ido cuando menos a 3 diferentes obras de teatro que se han hecho basadas en la investigación y en los libros que traduje importantes sobre ella. No, estamos surgiendo, y las personas que hemos ido a las marchas monumentales que han habido últimamente en México, es impresionante la cantidad de mujeres muy jóvenes que están teniendo un interés en la vida política y en la historia de México. Y si queremos tener otro tipo de trato y otro acceso a espacios de poder, tenemos que prepararnos, chicas. Totalmente. Tenemos que prepararnos, ¿no? Llegar a los puestos no porque te recomiende un tío, no porque eres muy bonita y vistes muy bien, sino porque tienes la capacidad para hacer de ese poder algo importante. Totalmente de acuerdo. De verdad, muchísimas gracias. Aquí nos están felicitando también. Gracias a ustedes. Gracias gracias por la excelente información, bellas historias. Cuántas historias sin conocer y que nos podemos empoderar a tantas mujeres, ¿no? Así es. Cerramos, Marta. Espero que no sea ni la primera, que ya, bueno, hoy estrenamos este espacio, pero que no sea la última. Vamos a estar siguiéndote, de verdad síganla en todas sus redes sociales, comparte este tipo de información y también escribe sobre Frida Kahlo. Y bueno, fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias y gracias a todas por su tiempo. Que tengas un buen viaje. Hasta luego. Bye. Yo me voy a morir ya.